Bien, jóvenes, buenos días. En este momento vamos a iniciar el tema y voy a explicarles mediante unos ejemplos nuestro tema para esta semana, que trae como título la función exponencial. Función exponencial. Bien, me salió bonito el título. Bien, salió perfecto. Función exponencial. Bueno, ¿qué es una función exponencial? Eh, Ustedes van a escribir la definición en el cuaderno, obviamente. Pero la función exponencial es básicamente toda función. Nosotros sabemos que las funciones, pues, por lo general se llaman f de x, ¿cierto? Y es la que viene más o menos de esta forma: ab elevado a la x, que nos dicen que a es un número diferente de 0 y que b, bueno, es un número real mayor que 0, ¿sí? O sea, en pocas palabras, una función exponencial es toda función que tenga un número y esté elevado a la x. Ya, así de sencillo. Por ejemplo, 5 a la x, eh, menos un tercio eh, a la x, y así sucesivamente. Todas esas son funciones exponenciales. Bien, habíamos visto antes, voy a borrar esto acá. En periodos anteriores nosotros habíamos visto funciones lineales que tenían la forma de ax más b, ¿cierto? Esto podría ser, por ejemplo, 3x más 5, ¿cierto? Y que en la función en la gráfica era una línea recta, creciente o decreciente, ¿cierto? Era la función lineal, ¿sí? También habíamos visto las funciones cuadráticas, ¿cierto? Que tenían la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Que por ejemplo podría ser 3x al cuadrado más 2x más 1, ¿cierto? Y era una función que, dependiendo el número a, si el número era positivo, entonces era una función cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y así sucesivamente. Después vimos la función cúbica. Habíamos visto la función cúbica. Este es un pequeño recorrido de las funciones. Hemos visto la función cúbica, que era ahora ax elevado a la 3 más bx a la 2 más cx más d, ¿cierto? Y aquí teníamos que factorizar y todo eso. Utilizamos solo dos casos de factorización porque nos acordaban del resto. Entonces, esa función, si el número a era positivo, la función hacía esta operación así, era decreciente. O si el número a era negativo, la función pues era decreciente. Y así era la forma de las funciones. El día de hoy vamos a iniciar a ver la función exponencial. Bueno, función exponencial, un número, ¿cierto? Elevado a la x. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo cómo se grafica una función exponencial. Entonces voy a empezar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tengo f de x igual a 3 a la x, ¿sí? F de x igual a 3 a la x. Entonces voy a evaluar esos valores, esa función en algunos valores de x, a ver cómo me queda la siguiente gráfica. Entonces lo voy a evaluar acá en los siguientes valores. Vamos a hacer una tablita de valores.
X, Y, ¿cierto? Cuando X vale, bueno, menos 2, cuando vale menos 1, cuando vale 0 y cuando vale 1. ¿Listo? Entonces, teniendo esos valores de X, pues vamos a reemplazar para encontrar los valores de Y o los valores de f de X. Ya saben que Y es lo mismo que f de X. Entonces vamos a encontrar los valores de esa función. Entonces, 3 elevado a la X. Entonces evaluemos cuando X vale menos 2. Bueno, quedaría 3 elevado a la menos 2. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa, muchachos? Cuando nosotros tenemos un número elevado a una potencia, a un exponente negativo, entonces nuestro número para convertir ese exponente negativo a positivo debemos colocarlo como 1 sobre 3 elevado a la 2. Al nosotros colocarlo 1 sobre ese número, el exponente se vuelve positivo, ¿cierto? El exponente se vuelve positivo. Entonces ya saben, siempre que tengamos un número elevado a un exponente negativo, debemos colocarlo, pues el número en sí estaría en el numerador, ¿cierto? Entonces como si fuera 3 sobre 1 a la menos 2. Simplemente debemos ahora el 1 ponerlo en el numerador y el 3 ponerlo en el denominador y eso nos cambia la potencia. Ahora sí, podemos resolver. Esto sería igual a 1 sobre 3 elevado a la 2 sería 3 por 3 me da 9. O sea que sería un noveno, ¿cierto? Cuando X vale menos 2 vale un noveno. Seguimos ahora. Cuando X vale menos 1, 3 elevado a la menos 1 nuevamente, hacemos la operación 1 sobre 3 elevado a la 1. Ya saben que todo número elevado a la 1 es el mismo número, entonces quedaría un tercio. Listo, entonces aquí tenemos que cuando X vale menos 1, f de X o Y vale un tercio. ¿Qué pasa cuando X vale 0? Muchachos, 3 elevado a la 0. Pues jóvenes, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Prendas en eso, yo se lo había explicado en periodos anteriores cuando vimos las potencias. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces ya saben que siempre que esté elevado a la X, ojo, ¿no? Solo a la X, porque puede estar elevado a la X más 1, ¿cierto? Pero siempre que esté elevado solo a la X, aquí en el 0 va a ser 1, o sea, en el corte del eje Y va a ser 1. Y ahora evaluemos en el último valor, 3 elevado a la 1. Pues 3 elevado a una potencia positiva, no tengo que hacer nada, 3 elevado a la 1, pues es 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos los valores, ¿cierto? Para graficar esta función. Ahora vamos a hacer nuestro plano cartesiano, ¿sí? Vamos a hacer acá nuestro plano cartesiano. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a colocarlo de esta manera, nuestro plano cartesiano. Algo así. Listo. Ahora voy a colocar los numeritos. Ustedes ya saben que este Y, este es X, este aquí es 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Y aquí también son los positivos, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Eso no me va a poner a especificar eso que usted ya sabe manejar perfectamente un plano cartesiano. Bien, entonces voy a ubicar los puntos. Cuando X vale menos 2, o sea que cuando X está por acá en menos 2, me dice que Y vale un noveno. ¿Qué es un noveno? Pues que parto acá cada unidad en 9 pedacitos, ¿cierto? Y tomo uno, o sea que eso me queda por acá muy cerquita al 0, ¿cierto? Ahora me dice que cuando X vale menos 1 vale un tercio, o sea que me queda por acá un poquito más elevadito.
Ahora me dice que cuando x vale 0, aquí vale 1, y que cuando vale 1, vale por acá 3. O sea que la gráfica nos queda de la siguiente forma. Es una gráfica que es creciente, vendría por acá de esta manera, ¿cierto? Subiría y haría esa curvita. Iría hasta el infinito, de esa manera, ¿sí? Siempre las gráficas nos van a quedar así, un tipo curvita. Bien, ahora, ¿cuál sería el dominio de esa función? Esa función tiene un dominio y el dominio son todos los valores que esa función toma en el eje X, ¿sí? Como pueden ver, esa función viene de menos infinito y en el X todavía sigue subiendo, sigue tomando valores, ¿cierto? Si yo le sigo dando valores acá en el X, ella va a seguir tomando valores. O sea que esa función toma como dominio todos los números reales. Ahora, ¿cuál sería el rango de esa función? O el recorrido, ¿cierto? El recorrido de esa función, el rango se mide en el eje Y. Nosotros podemos ver que el recorrido de esa función, ¿cierto? Es todos los reales positivos, ¿cierto? Porque ya vea, ella no toma valores acá en Y negativo, ¿cierto? Sino que son en todos los reales positivos. Entonces, el rango o el recorrido de esa función se podría decir que son todos los reales, todos los números reales positivos, ¿sí? Ahora, ¿cuál viene siendo la base de esa función? La base de esa función, pues es el número que está aquí de base, ¿cierto? El 3, o sea que la base es 3. ¿Cuál vendría el corte con el eje Y? Podemos ver que el corte aquí con el eje Y fue el 1, ¿cierto? Corte con el eje Y fue aquí en el 1. La función, como ella, miren, en este momento la función es una función creciente, ¿sí? La función es una función que es creciente, ¿cierto? Que es creciente. Y aquí hay algo muy importante que esto no lo habían ustedes escuchado nombrar, pero se lo van a aprender. Algo que se llama asíntota, ¿sí? Asíntota. Resulta, muchachos, ¿cierto? Que la asíntota de una función es como el punto o hacia el, sí, hacia el número, hacia el punto donde ella se va acercando, pero que nunca lo va a tocar. Mira, ustedes pueden ver que esta función cada vez se acerca más al cero en el eje Y, ¿cierto? Se acerca más al cero en el eje Y, pero esa función, si nosotros seguimos evaluando valores en menos 3, menos 5, menos 50, esa función nunca se va a volver cero. Cada vez se acerca un poquito, un poquito, un poquito más, pero nunca toca el cero. A eso se le llama asíntota. Entonces podemos decir que esa función tiene una asíntota en y igual a cero, ¿sí? La asíntota en y igual a cero. ¿Por qué? Pues porque en el eje Y es donde ella se acerca hasta el cero, pero no lo toca. Eso se llama asíntota y eso es un tema muy importante cuando estén viendo los límites en grado undécimo. ¿Listo? Las asíntotas. Bien, muchachos. De esa manera se grafica una función. De esa manera se grafica una función exponencial, ¿sí? Ahora dice, bueno, profe, ¿y qué tal si tenemos la siguiente función entonces? 3 elevado, bueno, voy a borrar esto. Uy, se me fue mucho. Listo. Bueno,
Profe, ¿qué tal entonces si tenemos esta función? Vamos a suponer que tenemos 3 elevado a la x más 2. Bueno, voy a hacerla solamente eh, cuando x vale, por ejemplo, menos 2. ¿Sí? Entonces, cuando x vale menos 2, bueno, pues entonces 3 elevado a la menos 2 más 2. Eso es lo mismo que 1/3 elevado a la 2 más 2, ¿cierto? Y eso es lo mismo que 1 o 1/9 más 2, ¿cierto? En ese caso, pues obviamente le agregamos acá un 1, hacemos la carita feliz, 1 por 1, 1, más 9 por 2, 18, sobre 9 por 1, 9, y eso nos da 19 sobre 9, ¿sí? 19 novenos. 19 novenos no se puede simplificar, pero podríamos decir que eso en el punto, en una función, 19 novenos, cuando vale menos 2 por acá, 19 novenos quiere decir que parte cada unidad en 9 pedacitos, eso le da 2, algo por ahí, por aquí y el punto. Y así sucesivamente ustedes van mirando si la función les va a quedar así, ¿cierto? O si les va a quedar así. Bueno, eso ya es trabajo de ustedes. ¿O qué pasa, profe, cuando tenemos la siguiente función? 3 elevado a la x más 1. Bueno, pues si x vale, por ejemplo, menos 2, o que valga menos 1, bueno, que valga menos 2. Entonces me quedaría 3 elevado a la menos 2 más 1. Primero resuelvo la suma acá de los exponentes. Quedaría 3 elevado a la menos 1, ¿cierto? Menos 2 más 1 da menos 1. Sería 1/3, un tercio. Ah, listo. Entonces cuando x vale menos 2, vale un tercio. En estos momentos, pues ya ustedes establecen, ya ustedes realizan el taller que les dejé realizado. Bien, espero que les haya servido este video. Eh, Recuerden subir la actividad que realicen durante la semana, el día viernes máximo, ¿cierto? Para subirle la notica. Feliz día.